Bien, continuamos entonces viendo los aspectos que tienen que ver con los grandes temas que la carta del apóstol, la primera carta del apóstol Juan nos está planteando, ¿no? Vamos a verlos a la luz. Dijimos del propósito de la carta, tenía estos dos propósitos, el gozo cumplido y hacer que las personas no puedan pecar. Ahora, uno de los grandes temas que encontramos en la primera carta de Juan tiene que ver con la idea de Dios, quién era Dios para el autor sagrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el punto, podemos ver claramente que tiene Juan dos grandes cosas que decir acerca de Dios. Y creo que estas ideas o estos pensamientos que el escritor tenía acerca de Dios han guiado a la fe cristiana durante siglos y nos ha permitido indagar o reconocer que en ellos se encuentra la personalidad de Dios. El primer concepto que encontramos o la primera idea que encontramos de Dios la encontramos en el capítulo 1, versículo 5. Si alguien, por favor, quiere ayudarme a leer, capítulo 1, versículo 5. Leo, ¿Sí? capítulo 1, verso 5, nueva versión internacional. Este es el mensaje que hemos oído de él y que lo anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Gracias. Entonces, ¿cuál es la idea que se tiene de Dios? Es que Él es luz, ¿no? Y en Él no caben las tinieblas. Las tinieblas siempre estará representado por el mal, por el caos, por aquello que se aleja de su corazón, de su propósito. Y esta luz es la que resplandece desde el Génesis, ¿no? Cuando el Señor dijo y sea la luz y la luz fue hecha. Es esta luz, ¿no? No la luz del sol que ilumina el mundo, sino la luz de su presencia, de su divinidad, que lo hace a Él un ser real. Y la segunda idea que encontramos es que Él es amor, ¿no? Y eso le movió a amarnos antes de que nosotros le amáramos a Él. Y envió a su Hijo unigénito como el remedio, como la solución para nuestros pecados. Si alguien me ayuda a leer, por favor, capítulo 4, versículos 7 al 10 y el versículo 16, se lo agradezco. Leo Sí, 4 del 7 al 10. sí, y luego 16. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Gracias. Entonces, resumiendo estas dos ideas que el apóstol Juan, el escritor, sí, el apóstol Juan nos plantea, podemos decir que Juan está convencido de que Dios se revela a sí mismo y se da a sí mismo, ¿no? Se revela a sí mismo como luz y se da a sí mismo por amor. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no tinieblas. Es amor antes que ser odio. Estas revelaciones de lo que es Dios en la carta de Juan, pues insisto, nos han acompañado a todos nosotros en la fe cristiana para poder reconocer quién es Dios, ¿no? Y de qué manera Él se ha
manifestado al mundo. Entonces, estos datos los sacamos de la primera carta de Juan. Ahora, hay otro tema, ¿no? Que también aborda, estamos viendo los diversos temas que aborda la carta de Juan. Y así como Juan plantea la idea de Dios Padre, diríamos, también nos va a plantear cuál es la idea que tiene de Jesús, ¿no? Que tiene de Jesús. Entonces, bueno, vamos perdón. Bueno, ahí se coló el 6 y el 7, pero ahorita lo vemos igual. Primero, ¿qué idea tenía de Jesús el escritor sagrado? Primero es que Jesús es el que existía desde el principio. Vamos a leer rápido, hermanos, si me ayudan, por favor, con las citas 1:1 y 2:14. 1:1, Leo ¿Sí? 1:1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Gracias. ¿Y 2:14? El 2:14, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Muchas gracias. Entonces, ante los ataques que los falsos maestros planteaban acerca de la divinidad de Jesús, Juan lo aborda y dice, el que era desde el principio y al que conocéis el que es desde el principio. Es decir, quien va a mirar a Jesús cara a cara se va a encontrar con la eternidad, ¿no? Porque Dios es eterno. Jesús, perdón, es eterno. Hay otra manera, otra idea que tenía en la carta de Juan sobre Jesús, y era que Jesús es el Hijo de Dios y para Juan era esencial estar convencido de ello. Es muy importante. 4:15 y 5:5, por favor. Perdón, capítulo 4, Sí, versículo 15. 4:15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gracias. Y 5:5. Dice, 5:5. ¿Quién es el que vence a, quién es el que vence a nuestra, perdón, quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien, entonces en estos dos, gracias, en estas dos enunciados, vemos claramente la importancia que era para Juan ver el nivel el alcance que tenía la afirmación o la confirmación de proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y la otra es, ¿qué es lo que vence al mundo? El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Esto viene muy en consonancia, ¿no es cierto?, a lo planteado en el Evangelio de Juan, donde vemos que el Evangelio de Juan pueden ustedes mirar cómo la gloria de Dios se ve reflejada en Jesús como el Hijo de Él, ¿cierto? Como el Hijo de Él. ¿Qué otra idea encontramos de Jesús en la carta? Pues de que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Por favor, 2:22 y 5:1. 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Muy bien, y 5:1.
Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? Dice el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y en el otro versículo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Recuerden que la denominación Cristo tenía una fuerte carga judía, entendiendo que eran ellos los que esperaban al Mesías, ¿no? Al Cristo, al ungido de Dios. Entonces, vean ustedes cómo Juan va a plantear que no solamente existe desde el principio, que no solamente es eterno, que no solamente es hijo de Dios engendrado por él, sino que también es el Mesías que ha sido anunciado con tal vehemencia por parte de los profetas que Juan le da la atribución, le da todo el carácter divino a Jesús, eh, manifestándolo o poniéndolo como el Mesías, el ungido de Yahvé, el prometido de Dios, el siervo de Jehová, que desde la antigüedad se ha venido hablando sobre él. Fíjense la importancia que esto tiene, hermanos. O sea, para nosotros hoy decir que Jesús es el Cristo no nos implica mayor esfuerzo porque lo creemos, pero si nos dijeran lo contrario, ¿no es cierto? Si alguien nos dijera que es otra persona, diríamos, no, no puede ser que otra persona sea el Mesías, ¿ok? Entonces, vean cómo la idea de Jesús es muy, muy importante para Juan en su carta. También él decía, hermanos, que él es verdadero hombre y Jesús era verdadera y totalmente hombre. Esto eh, está en consonancia con el capítulo 4, versículo 2, que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ah? 4:2, leí la cita. Entonces vemos cómo Juan evidentemente en contraposición a todos los que negaban que Jesús había venido en carne, él lo asegura de una manera tal que dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo es verdadero hombre, entonces le pertenece a Dios. Quien dice lo contrario es el anticristo. Tenemos entonces otra idea de Jesús, que él era sin pecado. ¿Ah? Capítulo 3, versículo 5. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Gracias. Entonces vemos la figura de un Jesús que es el único que está sin pecado y que vino, ¿no es cierto?, a salvar a los pecadores de ese pecado. Es muy importante que entendamos cómo Juan plantea a Jesús en esta figura de un ser sin pecado, ¿no es cierto? Aun cuando él vivía en un cuerpo físico, en un cuerpo humano. El punto 6 que dice, por medio de Jesucristo los creyentes tienen vida. 4:9 y 5:11, por favor. 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. 5:11. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El 12 también, por favor, Dina. Sí, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias, muy amable. Entonces vean cómo por medio de Jesucristo los creyentes pueden tener una vida y una vida plena, ¿no? Haciendo eco un tanto al pasaje de Juan 10:10, donde dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo hace solo Jesucristo. Y finalmente, la idea que tiene Juan de Jesús es que éste ha venido a salvar
a todo el mundo, a todo el mundo. 4:14, por favor. 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Gracias, el Salvador del mundo, fíjense, lo coloca en este papel de redención, ¿no? Y utiliza la palabra mundo, el apóstol Juan. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre este tema del mundo, qué es el mundo para el escritor. Entonces, en estos 7 puntos podemos ver cómo Juan va a plantear una y otra vez, ¿no? Lo que debemos creer sobre Jesús, lo que Jesús es y lo que no está a discusión. Aun cuando han pasado 70, un poco más, tal vez 80 años, desde que se escribe, desde que vivió el Señor Jesucristo hasta que se escribe esta literatura, no hay ninguna duda por parte del autor para plantear estas verdades, no solo la idea de que Dios es luz, ¿no? Sino también de que Jesús es eterno, es el Hijo de Dios, es el Mesías, fue verdaderamente hombre, fue sin pecado, nos dio vida y viene a salvar al mundo. Todos estos adjetivos plantean evidentemente la importancia y la trascendencia de lo que Jesús puede y debe significar para la vida del mundo, ¿no? Del mundo. Entonces, este breve espacio que nos plantea una carta tan cortita, que no es tan amplia, que no es tan grande, diríamos en extensión, nos va a presentar en toda su plenitud la maravilla, la gloria y la gracia de Jesucristo como el Hijo de Dios. Maravilloso. 5 capítulos muy chiquititos, hablan y dicen tantas cosas de lo que representa el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es el mundo para Juan? ¿No? ¿O cómo debería concebirse el mundo cuando él dice que Jesús es el Salvador del mundo? Bueno, el mundo en el que vive el cristiano es hostil, ¿no? Es contrario. Es un mundo que ha decidido vivir sin Dios. Es un mundo que no conoce a los cristianos porque tampoco conoció a Cristo. Capítulo 3, versículo 1, por favor. 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, gracias, amor. La idea del mundo en este sentido es no nos reconocen como cristianos porque ellos no han conocido a Cristo. Es un mundo, es un sistema que está en contra de la voluntad de Dios, de lo que Jesús ha significado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no reconoce a Cristo porque no lo conoce. ¿Qué es el mundo también para Juan? Es aquel que aborrece a los cristianos de la misma manera que aborreció a Cristo. Capítulo 3, versículo 13. Si alguien tuviera una versión diferente a Reina Valera, se los agradecería para ver cómo traducen la palabra aborrecer. NTV, Por favor. sí, 3:13 dijimos. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. O los odia, ¿no? Es decir, el mundo en el concepto bíblico es un mundo que va a odiar al cristiano porque no va a estar de acuerdo con sus postulados, ¿no? Fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz, ¿no? Fue el odio de todo lo que representaba el mundo lo que hizo que él terminara crucificado. ¿Mm? Llámese Imperio Romano, llámense los judíos, llámense las personas ignorantes de que él era el Mesías, llámese como se llame, finalmente el mundo termina odiando a los cristianos porque primero odiaron al Señor. ¿Qué otra idea tenemos del mundo? Bueno,
los falsos maestros son del mundo. Esto es una distinción muy interesante que hace Juan de estos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia y dice, estos no son de Dios, ¿no? Ha de haber sido muy duro para ellos escuchar estas palabras de Juan, pero era la verdad, ¿no? Y como hablan el lenguaje del mundo, el mundo está dispuesto a escucharlos y aceptarlos, pero no debe suceder en el mundo, en la vida cristiana. Capítulo 4, versículo 4. Leo, Sí, del 4 al 6, por favor. bueno, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde su punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del maligno. Muchas gracias. Entonces dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los escucha, ¿no? Se estaba refiriendo evidentemente a los falsos maestros. ¿Qué otra cosa Juan habla acerca del mundo? Dice Juan, todo el mundo está en poder del maligno. No tiene empacho en decirlo, ¿no? No tiene ninguna moderación en establecer que todo el mundo está en manos del maligno. 5:19, por favor. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el enemigo, maligno, Entonces, perdón. gracias por el maligno. Entonces, fíjense cómo el mundo siempre estará en contraposición. ¿Por qué? Porque el maligno va a estar reinando esa parte y por lo tanto los cristianos tenemos que entrar en una lucha contra el mundo del maligno, ¿no? Del maligno. Nuestra lucha es contra el maligno que está sujetando o está teniendo bajo autoridad al mundo. Y finalmente, cuando hablamos del mundo, hermanos, debemos decir que esa es la razón por la que el cristiano ha vencido al mundo. Y su arma en esta lucha con el mundo es la fe. Es uno de mis pasajes favoritos, lo que dice el capítulo 5, versículo 4, por favor. Si alguien lo tiene, quiere leerlo. Sí, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Gracias, Joan. ¿Cómo podemos nosotros vencer al mundo? Con nuestra creencia, ¿no? Con lo que sabemos que Jesús es. Nuestra fe tiene que estar firme. Recuerden, nosotros amamos a las personas que están en el mundo porque nosotros vivimos en el mundo, pero nuestra lucha es contra el maligno, contra todo aquello que está aprisionando o que está haciendo prisionero a las personas y no las deja ser libres en el gozo cumplido y en el perdón de sus pecados, que era el propósito que tenía la carta, ¿no? ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos más del Señor, de su palabra, estemos convencidos de lo que creemos, nada nos podrán venir falsos maestros, falsas doctrinas, etcétera, etcétera, pero nosotros no vamos a perder el piso. Entonces, recuerden, nuestra lucha es contra el maligno que tiene bajo autoridad del mundo, contra aquellos falsos maestros que quieren, que hablan como el mundo muy bonito y demás, pero que la verdadera intención es alejarnos de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? De que Dios es luz, de que no hay tinieblas en Él y de que Él nos amó primero. ¿Cuál es nuestra fe?
de que Jesús es Dios, de que fue hombre, ¿no? Que vivió y nació y vivió realmente, ¿no? Que estuvo sin pecado, que es el Salvador. Esa es nuestra fe. Y nosotros no podemos movernos de allí. No podemos, no debemos y no queremos movernos de eso que es el fundamento de nuestra fe. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso es el otro tema que abarca también esta pequeña carta. Un tema más que abarca la carta de Juan tiene que ver con la comunión de la iglesia. Tiene que ver con la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ente donde reúne a distintas personalidades, reúne a distintas formas de entender, distintas espiritualidades incluso, ¿no? Pero que lejos de dividirla en sus diferencias, las une en un plano de comunión. Y la comunión de la iglesia, hermanos, la unidad de la iglesia es un tema muy importante para la carta de Juan. ¿Y cómo lo manifiesta? Dice, cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Versículo 7, capítulo 1. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias. Entonces, si andamos en luz, tenemos comunión. Fíjense cómo la comunión es fundamental. Cuando alguien vive en comunión, hermanos, es más fácil luchar contra las artimañas tanto del maligno como de los falsos maestros. ¿Mm? El que pretende andar en la luz, pero aborrece u odia a su hermano, en realidad está en tinieblas. El que de verdad ama a su hermano, él está realmente en la luz. Ve el capítulo 2, versículos del 9 al 11. Capítulo 2 del 9 al 11, si alguien lo tuviera. Leo, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Fíjense cómo es muy importante para Juan el prójimo, ¿no? El hermano, es muy importante para él. Entonces dice, si odias a tu hermano, olvídate de pensar que estás en la luz, estás en las tinieblas y sos como un ciego, vas a caer, ¿no? Pero el que de verdad ama a su hermano, hay luz en él. Y solamente planteando estas formas, queridos hermanos, es como nosotros podemos mantener la comunión de la iglesia como fue lo que lo salvó, diríamos en esos términos, ¿no? Lo que lo salvó de una división mayor o de que el movimiento cristiano terminara, la comunión. La prueba de que una persona ha pasado de las tinieblas a la luz es el hecho de que ama a su hermano, ¿no? La versión que leía Liti es a otro creyente. Prefiero seguir llamándole hermano, o sea, es tu hermano, es tu prójimo, ¿no? El odiar a un hermano es en esencia nuestra naturaleza de Caín, es esa naturaleza de Caín. El que quiere hacerle daño a otras personas de manera deliberada está expresando al Caín que lleva dentro, al Caín que no perdona, al Caín que quiere destruir y que quiere acabar con todo y que quiere hacer justicia por su propia mano. Y no importa si uno va a la iglesia y no importa si uno es líder, pero si vos estás odiando a tu hermano y estás buscándole hacer el mal, entonces vos estás manifestando tu naturaleza cainita. Si uno tiene recursos propios para ayudar a su hermano en su pobreza y no lo hace,
Si tienes los recursos y no ayudas a alguien a salir o al menos a paliar el momento difícil que está haciendo, es ridículo pensar que va a pretender amar a Dios. Porque la esencia de la religión es creer en el nombre de Jesucristo, esa es nuestra confesión de fe, pero también en la praxis cristiana, en la práctica cristiana. ¿Y cuál es la práctica cristiana? Amarnos unos a otros con acciones, ¿no? 3 del 11 al 17 y versículo 23. ¿Alguien quiere leer? Leo, Sí, por capítulo favor. 3, 11 al 17. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No somos como Caín, por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia, porque sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano estar pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Verso 23, ¿no? Sí, Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. gracias. Bueno, palabras muy fuertes, ¿no es cierto? Pero que evidentemente pretenden fomentar en la iglesia esa comunión real, ¿no? Ese amor auténtico. Dios es amor, eso es una afirmación. Y por tanto, el que ama participa de la naturaleza divina. Dios nos ama y esa es la mejor razón para amarnos unos a otros, que lo mismo dice en el capítulo 4 del 7 al 12. Si uno dice que ama a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano, es un mentiroso. El mandamiento dice que es el que ame a Dios, el que ama a Dios debe también amar a su hermano. El capítulo 4, versículo 7 inicia diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y el versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece u odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Es un mandamiento, es una ordenanza. El que ama a Dios debe también amar a su hermano. Sí, esta es una de las grandes virtudes, hermanos teologales, el amor, que debe ser manifiesto en práctica, no solo en palabra, sino en práctica, porque el que practica el verdadero amor fomentará una comunión sana dentro de la iglesia. Y eso ayudará muchísimo para que la iglesia siga caminando. ¿Okay? Entonces, este es otro tema del cual el apóstol Juan va a abarcar en la primera carta. Y un último tema que quiero compartir con ustedes para cerrar ya la primera carta de Juan tiene que ver con la integridad del cristiano.
Porque la carta de Juan no solamente abarca la lucha contra los falsos maestros, la idea de Dios, la idea de Jesús, lo que tenía que ver con la comunión, sino también abarca o afecta directamente a cada persona en particular, ¿no? A la respuesta que cada hombre y cada mujer tiene que dar ante la fe que tiene por delante, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en la carta de Juan? Encontramos que Dios es justo y la vida de todos los que le conocen debe reflejar esa justicia. 2:29, por favor. Si alguien me ayuda a leer 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Pues que evidentemente, si Dios es justo, sus seguidores, sus hijos, su familia, también debemos reflejar esa justicia. Por eso el carácter del cristiano es fundamental. La evidencia del cristiano es fundamental. Cuando un cristiano es arrebatado, cuando un cristiano es voluble, cuando un cristiano no tiene un equilibrio emocional, espiritual, sentimental, etcétera, y reacciona de manera instintiva, no está reflejando su propia integridad. La integridad que evidentemente es el reflejo de la integridad de Dios. Y Juan trata de rescatar estos postulados para que cada uno de nosotros pudiera adoptarlos. ¿Qué otro punto habla sobre la integridad del cristiano? Dice, el que permanezca en Cristo y sea nacido de Dios, no debe pecar. El que no obra como es debido, no es de Dios. Y en el capítulo 3, del versículo 3 en adelante, lo vemos claramente, dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. El versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, fíjense cómo el mensaje de la carta de Juan es un llamado a la ética cristiana, es un llamado a los principios cristianos, es un llamado a una vida honorable, a una vida digna en todas las áreas de nuestra existencia. Somos llamados a no pecar. Ya sabemos que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero el llamado es no infringir la ley de Dios. Y la característica de esta justicia, hermanos, de ser justos, es la que se manifiesta cuando amamos a los hermanos. Por eso el versículo 10 que leí dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cómo todo va relacionado, ¿no? En el prójimo, en nuestro hermano. Recuerdo, tal vez ustedes ya no recuerden más cuando hicimos el análisis de la historia de Abel y de Caín y veíamos cómo el relato está centrado más en Caín que en Abel. Abel pasa sin pena ni gloria, ¿no? Todo el relato está centrado en la vivencia de Caín. Y las frases que se repiten de manera constante en el relato es tu hermano, tu hermano, tu hermano. ¿Por qué? Porque la hermandad es el foco importante de las relaciones. Entonces nosotros tenemos que manifestar nuestro amor hacia los hermanos. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios y a nuestros semejantes? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. El versículo 2 del capítulo 5 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
quien quiera que sea nacido de Dios, según Juan, dice, no va a pecar. Versículo 18. Si alguien, por favor, quiere leer este último versículo, 5:18. Ahí Dice leo. así. Ah. Dale, Bere. Yo te voy a decir, dale, bueno, está bien, Leo. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Muy bien, Amén. muchas gracias. Bueno, entonces esta integridad de la vida, ¿no es cierto?, tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Y si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, entonces vamos a vivir una vida del gozo cumplido. Y eso será lo más importante que nosotros podríamos tener. Para Juan, entonces, hermanos, el conocimiento de Dios y la obediencia a sus mandamientos deben ir siempre de la mano. Conocer a Dios y guardar sus mandamientos son dos cosas que van unidas. Porque es guardando sus mandamientos como probamos que de verdad conocemos a Dios. El que diga que le conoce y no guarda sus mandamientos, como hemos leído ya, es un mentiroso. Por lo tanto, los dos distintivos que caracterizan el verdadero cristianismo son el amor a los hermanos y la obediencia a los mandamientos revelados por Dios. Son los dos grandes distintivos que nosotros encontramos de todos los que dicen seguir a Cristo. Y ese es el gran desafío de la integridad cristiana. Y este es el mensaje de la carta de Juan, la primera carta de Juan. Así es que cerramos entonces, hermanos y hermanas, con todas estas reflexiones que hemos hecho, estas aproximaciones que hemos hecho a esta preciosísima carta, que insisto, muy pequeña, pero que encierra grandes verdades bíblicas, ¿no? Y que nos mueven hacia una verdadera espiritualidad, ¿no? Hacia una verdadera práctica cristiana, ¿no? Y hacia una verdadera defensa de nuestra fe, que es con lo que termino esta clase. La carta de Juan es una defensa de nuestra fe. Juan escribió su primera gran carta para salir al paso de una situación amenazadora y en defensa de la fe. Las herejías que atacaba no son meros ecos de viejas cosas desdichadas y peregrinas, batallas de tiempos antiguos. No, no, no. Como hemos visto, hay herejías que todavía están presentes, están todavía bajo la superficie y algunas ocasiones asoman la cabeza para hacerse notar y empezar a amenazar la fe cristiana. Pero estudiar esta carta nos ha confirmado cuál es la verdadera fe y nos permite tener a mano una defensa, una apología contra los que nos quieran seducir para apartarnos de la fe. ¿Con qué vencemos al mundo? Con nuestra fe. Así que hoy esta carta tiene una gran relevancia ante un mundo en donde día a día se levantan herejías que tienden a querer destruir los cimientos de la fe, de nuestra creencia en Dios. Y creo que hoy podemos, al igual que Juan, ¿no es cierto?, volver a recuperar el gozo del deber cumplido y sobre todo el vivir una vida en plenitud, una vida alejada de aquello que deshonra a Dios y que, y que no nos permite acercarnos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. El verdadero
cristiano va a reflejar a Jesús en su prójimo, ¿no? En su prójimo. Así es que, bueno, deseo que toda esta información que hemos tenido sobre la primera carta de Juan pueda haber traído para nosotros mayor conocimiento, mayor deseo de seguir abundando en esta carta y seguir aprendiéndola para cuando tengamos que hacer una defensa de nuestra fe, lo hagamos con base a este principio de amar a Dios, amar al prójimo y guardar sus mandamientos. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí entonces terminamos esta parte. Quisiera preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si se entendió, si se pudo comprender el espíritu de esta carta y si a alguno de mis alumnos le naciera el deseo de amar esta carta con todo su corazón, habrá valido la pena el esfuerzo. Bueno, Sí, sí. rapidito porque ya se nos da el tiempo. Bueno, iba a decir un chiste, es que todo depende del prójimo al que hay que amar, pero no, no es cierto. No, la verdad que nunca había reparado justo así como miramos aisladamente las citas bíblicas, y la verdad que es bastante fuerte lo que habla Juan en esta carta. Y ciertamente creo que si realmente la podemos estudiar, valorar y sobre todo practicar, creo que la vida de nosotros como cristianos sería otra. Los cristianos realmente seríamos cristianos, ¿no? No diríamos solamente ser cristianos. La verdad que está hermosa, nunca la leí así. Tengo varias citas subrayadas, pero la verdad que creo que de todas las que leímos, dos nada más y me quedé sorprendida de lo que hay en la carta. Me encantó. Gracias, gracias, amor. Sí, la verdad es que es una carta muy pequeñita, pero la verdad que tiene tanta enseñanza, tiene tanta firmeza, tanta fuerza. Es muy intensa para mí. Sí, 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 exactamente, muy intensa, muy intensa. Dice mucho en poco y lo dice bien. Eso es lo grande, ¿no? Lo dice bien. Clarito con todas las letras, no hay de que Sí, no entendí. sí, 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 sí. Bueno, ojalá eso nos ayude a nuestra vida espiritual. ¿Mana Zoraida? Sí, hermano, pues me gustó mucho. Yo siempre la he leído desde muy pequeña varias veces y me gusta su lenguaje que es como confrontante, persona a persona. Me gusta mucho eso. Y ahorita pues viendo ya como lo estamos estudiando, su escrito teológico va muy alineado con el Evangelio de Juan. Sí, Sigue mostrando a Dios, a Jesús como Dios, a Jesús como humano y poniendo posturas claras frente a otras creencias, poniendo posturas muy firmes que el cristianismo tiene que adoptar o no nos dice en palabras de él, bueno, aquí o eso no es, pero da las pautas para que uno tome una postura clara frente a lo que es Dios, frente a lo que es Cristo, de lo que debe representar a nuestra vida, de lo que debe ser eh, teológicamente hablando y espiritualmente también. así es. Gracias, mi querida hermana Zoraida. Sí, nunca se avergüenza de ser cristiano y nunca dude de ser cristiano. El mundo se está empeñando en ponernos en duda y hay un montón de argumentos para hacerlo. Nos ridiculizan, nos amenazan, nos excluyen. Bueno, el mundo puede hacerlo porque según Juan está bajo el maligno, pero nosotros hemos nacido de Dios y lo que vence al mundo va a ser siempre nuestra fe en el resucitado, el verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pues si no hay alguna otra pregunta, observación, comentario sobre la clase, pues vamos a terminar aquí. La próxima clase, hermanos, que tenemos el jueves, ya es nuestra última clase. Bueno, espero que sigan
Ustedes pueden tomar incluso de esta clase de Juan, si quieren hacer algunas anotaciones para sus trabajos finales, también pueden hacerlo sin mayor problema, ¿no es cierto? Ustedes pueden citar tantas y cuantas fuentes que sean necesarias para su trabajo final, no se limiten en eso, ¿no es cierto? Y ya la próxima clase estaríamos abordando la segunda y tercera de Juan, para cerrar ya nuestra cursada de los escritos juaninos. ¿Ok? Así es que, pues hermanos, Dios les bendiga, pasen una linda tarde, nos vemos el próximo jueves.